Bueno, muy buenas noches. En este tiempo, después de haber presentado este momento previamente delante de las manos de Dios, de haber pedido que el Espíritu Santo sea quien tome el control y quien ministra cada corazón, pues vengo hoy a hablar sobre la bondad. Y bueno, para iniciar, a manera de introducción, la bondad, quisiera enmarcar qué significa primeramente la bondad, y se define como la tendencia natural de hacer el bien. Eh, digamos que al, al evaluar qué es la bondad, quisiera compartir la palabra que se encuentra en Lucas 18:18, que dice, que dice así. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y bueno, para iniciar, creo que aquí Jesús nos muestra, diría yo, que uno de los principales errores que cometemos como seres humanos, y es creernos buenos, entre comillas. Y realmente es como muy confrontante, porque ni Jesús, que fue perfecto, que no cometió ningún pecado, que realmente es nuestro referente de lo que es la santidad, de lo que es la obediencia, ni siquiera él permitió que este hombre le llamara bueno. Y creo que todos como seres humanos hemos llegado en algún momento a pensar que somos buenos simplemente por el hecho de no sé, es que yo no he matado, yo no le hago mal a nadie, yo cumplo los mandamientos. Y aquí vemos el ejemplo en la historia. Dice que este hombre, dice que Jesús continúa la oración diciéndole: pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí dice que el hombre le responde: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Y creemos que por seguir ciertos lineamientos, por seguir ciertas leyes, incluso pues que están en la palabra de Dios, podemos llamarnos buenos. Pero aquí Jesús nos permite ver que realmente la bondad, como le decía al inicio, es algo natural, y que por más que intentemos en nuestras fuerzas, realmente es imposible llegar a ser buenos. Dice que solo Dios es bueno, y que el hecho de cumplir ciertos estándares no significa que realmente nuestro corazón esté lleno de bondad. Entonces, digamos que acá, cuando Jesús ya pues lo confronta y le dice: bueno, entonces ya que cumples con todos los mandamientos, entonces ve, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y ven y me sigues. Dice que pues ahí ya el hombre pues se aleja y se pone triste. Y digamos que en esta parte pues el Espíritu Santo nos lleva a evaluar, o nos quiere llevar a evaluar, la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque aquí dice que cuando Jesús le dijo: listo, vaya usted que se cree tan bueno, porque nos creemos buenos, vaya, venda todo, déselo a los pobres y sígame. Dice que su corazón se entristeció. Entonces realmente no tenía un corazón bondadoso. Porque si hubiera sido tan bueno como él creía que era al cumplir los mandamientos, creería yo que no le hubiera pues costado, o le hubiera dicho de una vez: listo, Jesús,
Entonces yo pues voy a hacer lo que tú me estás diciendo y te voy a seguir. Pero pues efectivamente no fue así. Y creo que lo primero que Dios nos quiere llevar a evaluar es realmente cuál es la verdadera intención de nuestro corazón. Digamos que ya quisiera como enmarcar digamos, en dos partes este tema de la bondad, y la primera parte es realmente comprender la bondad de Dios, realmente comprender que Dios es bueno. Y creo que es muy natural decir que Dios es bueno, y pues realmente Dios enmarca o en la palabra se resaltan muchas cualidades, pero el entender realmente la bondad de Dios creo que nos lleva a comprender que todo lo que proviene de Él es bueno para nosotros, que su voluntad, como dice la palabra, es buena para nosotros, es agradable y es perfecta, y que Él nunca va a permitir que nos pase algo si no tiene un fin bueno para nuestras vidas. Entonces, realmente cuando entendemos la bondad de Dios, entre pues muchas otras cualidades, porque también creo que todos en algún momento hemos escuchado resaltado que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, pero realmente el entender la bondad nos lleva a entender también que Dios es un Dios misericordioso, y en medio de su infinito amor y de su infinita misericordia y bondad, Él nos da la oportunidad no solo de que seamos salvos, y creo que Dios en toda la palabra, o sea, desde el primer momento en que el hombre peca, Dios lo único que quiere es demostrarle, o sea, demostrarle a través de muchas señales cuán bueno es Dios y cuánto nos ama. Incluso, digamos que acá recordaba una palabra, y es que todo lo que proviene de Dios es bueno. O sea, de Dios no puede salir nada malo, nada incorrecto. Y solamente cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y entendemos que Él tiene el control sobre todas las cosas, y que nada de lo que ocurra nos va a hacer ningún mal si estamos realmente bajo su cobertura, pues es que podemos empezar realmente a conocerlo verdaderamente. Y creo que el Señor solamente quiere realmente es eso, o sea, que lleguemos a un nivel de intimidad tan profundo que podamos estar tan confiados, porque cuando entendemos que Dios es bueno, vamos a confiar, nuestra fe va a ser avivada y no vamos a dudar en ningún momento en que todo lo que nos ocurre, si estamos dispuestos a hacer su voluntad y a rendirnos para Él, pues realmente lo único que nos va a hacer es un bien. Entonces, entendiendo esto, digamos que va a ser un poco más sencillo comprender por qué Dios incluso dio a su único hijo para que nosotros no nos perdiéramos, porque Él es tan bueno que lo único que quiere es traernos salvación, darnos la reconciliación, permitir que nosotros seamos santificados, que seamos perdonados, que seamos realmente apartados para Él. Entonces, una frase que quisiera acá también resaltar, que sería como segundo punto o segunda parte, es que leí algo que decía: la bondad, quien la tiene la da. Y pues siempre hemos aprendido que nadie puede dar de lo que no tiene en su corazón, y que todo lo que sale de nosotros, todas nuestras actitudes, todas nuestras acciones, nuestras palabras, pues son el reflejo simplemente de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón no está el deseo por realmente buscar a Dios, conocerlo en plenitud, acercarnos a Él, de nosotros no va a poder salir nada bueno. Y digamos que por naturaleza
nosotros somos pecadores. Por naturaleza en nosotros está la envidia, está el egoísmo, está la mentira, la maldad. O sea, es algo natural del ser humano. Pero solamente cuando aceptamos y nos acercamos a Dios, podemos recibir parte de esa bondad, porque pues nunca llegaremos a ser totalmente buenos, porque vuelvo y repito, como dice la palabra, el único bueno es Dios. Sin embargo, como hijos de Dios y en todo el proceso que Él nos quiere llevar a experimentar y a tener ese crecimiento pues en nuestra parte espiritual, Él desea que nosotros como sus hijos, ya que Él nos ha adoptado, pues empecemos a desarrollar parte de sus cualidades. Y por eso también cuando Él nos da los frutos del Espíritu Santo, dentro de los frutos del Espíritu Santo que el Señor desea que nosotros desarrollemos está la bondad. Entonces, como hijos de Dios, debemos procurar de verdad que, o sea, que todo lo que hagamos, que cada cosa que nosotros digamos, incluso cada cosa que pensemos, sea conforme a su voluntad y guiados por esa bondad. Y aquí en esta parte quisiera rápidamente leer una palabra que se encuentra en Mateo 25:35. Y aquí es donde realmente vemos que el estar conectados con Dios siempre va a valer la pena y que nada de lo que hagamos va a ser en vano. Dice la palabra, versículo 35, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fue extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas más al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y realmente, digamos que con esta palabra, Dios me confrontaba personalmente, porque cuántas veces no ignoramos, cuántas veces nos creemos buenos por cumplir los mandamientos de Dios, pero muchas veces hacemos caso omiso a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y realmente siento que este es un llamado al arrepentimiento de verdad desde lo más profundo de nuestro corazón, porque hemos sido tan malos. Y creo que lo más malo que podemos tener en nuestro corazón es el creer que estamos bien, es el creernos buenos cuando realmente no lo hemos sido, ni siquiera en esas pequeñas cosas, en estas pequeñas obras que el Señor dice acá en su palabra. Y todos llegaremos pues al momento de encontrarnos con Jesús. Y acá en esta palabra Dios nos dice como, o Jesús nos dice, todo lo que ustedes hicieron dice ahí la palabra, incluso con el más insignificante, me lo hicieron a mí. Entonces, creo que es necesario evaluar cómo estamos actuando, porque si realmente hemos buscado la presencia de Dios, si realmente Dios es lo más importante para nosotros, no nos va a costar empezar a desarrollar esa bondad, que nunca vamos a ser totalmente buenos, no, pero el Señor quiere que realmente, primero, haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, y segundo, que tengamos ese despertar a demostrar su bondad a través de nuestras obras, porque el Señor cómo se mueve, cómo se manifiesta a través de nosotros, los que hemos decidido seguirlo y buscarlo. Y, y bueno, escuchaba justamente esta semana un testimonio
de un pastor que decía que había ido a un monasterio, como un tipo de retiro espiritual, y que todo el tiempo lo trataban tan bien que para él era sorprendente porque pues normalmente, él dice que normalmente en un hotel o un lugar donde tú vayas, pues tú estás pagando y es natural que la gente te trate bien, pero en este lugar no. Y dice que todos de verdad lo trataban tan bien, la comida, el esmero, la manera en la que incluso lo saludaban en gestos tan pequeños. Decía, se sentía el amor, se sentía realmente esa naturalidad, ¿sí? Y dice que al preguntarle a uno de estos hombres que se encontraban allí que por qué lo trataban tan bien, la respuesta de él es: nosotros tratamos a los demás y a todos los que llegan a este lugar como si los recibimos como si fueran Jesús, viendo el rostro de Jesús. Es decir, que ahí debemos realmente evaluar nuestro corazón y pensar en que muchas veces hemos juzgado, hemos menospreciado, hemos de verdad cometido tantos errores con personas que Dios pone en nuestro camino, y deberíamos realmente pensar que esas personas, así como dice esta palabra, lo que hicieron con ellos fue como si lo hicieran conmigo directamente. Entonces, ¿cómo estamos expresando el amor de Dios? ¿Cómo estamos expresando la bondad de Dios con otros? Realmente, pues el Señor y el Espíritu Santo solo desea que cada día podamos crecer, pero no vamos a crecer si verdaderamente en nosotros no está ese arrepentimiento genuino que nos lleve a un cambio, que nos lleve, dice la palabra, a dar frutos verdaderos de arrepentimiento, y que realmente tengamos un despertar a ser más como Jesús y a desarrollar más las cualidades de nuestro Padre. Entonces, muchas gracias, y pues que el Espíritu Santo hable y ministre a cada corazón.